Hola, bienvenidos a todos y a todas. Somos Belén, Elsa y María. En esta presentación os vamos a explicar en qué consiste el trastorno del espectro autista, además de desarrollar un programa de intervención para un alumno con TEA. En esta presentación comenzaremos con una pequeña introducción. Después realizaremos la justificación teórica del trastorno del espectro autista. A continuación detallaremos la intervención educativa que hemos desarrollado. Después también hablaremos del programa Teach y finalizaremos con la conclusión y las referencias bibliográficas. Estamos seguras de que alguna vez habréis escuchado la palabra TEA o trastorno del espectro autista y tendréis una idea de lo que puede ser esto. Pero, ¿estáis seguros de que sabéis exactamente qué es el trastorno del espectro autista? ¿De dónde viene? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características? Dentro de la justificación teórica comenzaremos con la evolución histórica, para luego dar un concepto exacto del trastorno del espectro autista. A continuación hablaremos de las características, la prevalencia, el desarrollo y el curso, y finalizaremos hablando de los grados de severidad de este trastorno. El concepto de autismo ha pasado por una importante transformación a lo largo de la historia. Existen registros de casos de personas con características similares que datan desde el siglo XV, pero realmente no fue hasta 1911 cuando el psiquiatra suizo Eugen Bleuler fue el primero en usar el término autismo. Bleuler utilizó este término para describir un estado de desconexión con la realidad. En la década de 1940 fue cuando realmente el concepto de autismo comenzó a consolidarse como un trastorno propio. Por un lado, en 1943, el psiquiatra Leo Kanner publicó una serie de observaciones sobre niños que presentaban patrones conductuales específicos, dificultades en la interacción social y comportamientos repetitivos. A esto Kanner lo acuñó con el término de autismo infantil, y además esto hizo que lo separase de otras patologías de la época. En esa misma década, en 1944, Hans Asperger publicó estudios sobre niños que mostraban características similares a las que decía Kanner, pero además con mayores habilidades lingüísticas y sociales. Este grupo de casos fue el origen del diagnóstico que más tarde se va a denominar síndrome de Asperger. A finales del siglo XX, el autismo fue formalmente incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-3, en 1980. Este paso fue muy importante, ya que el autismo se diferenció de la esquizofrenia infantil y comenzó a ser reconocido como un trastorno del desarrollo. Con la publicación en 2013 del DSM-5 se produjo un cambio significativo en el concepto de autismo, ya que este término, trastorno del espectro autista, unificó los diagnósticos previos, como el autismo clásico y el síndrome de Asperger, bajo un mismo espectro, reflejando la diversidad en intensidad y tipo de síntomas. A partir del 2020, el concepto de autismo ha comenzado a evolucionar en dirección a un enfoque centrado en la neurodiversidad, lo cual busca reconocer y valorar las diferencias neurológicas sin hacer una patología de ellas. Este enfoque promueve el respeto por la diversidad cognitiva y aboga una mayor inclusión social. Como se ha observado en la evolución histórica, el concepto de autismo ha pasado por una evolución significativa, llegando a una definición más consolidada en el DSM-5, el cual es el manual de referencia fundamental en la psicología y psiquiatría. Este describe el autismo como un continuo de alteraciones de leves a graves, con manifestaciones en dos dominios principales, la comunicación social y los patrones de conducta o intereses restringidos y repetitivos. Además, investigaciones actuales como las de Chambun en 2022 aportan un enfoque inclusivo, planteando el autismo desde la perspectiva de la neurodiversidad, donde se reconoce como una variación natural al desarrollo humano. Dentro de las características biológicas encontramos que el TEA no tiene una causa conocida, ya que las investigaciones sugieren que es resultado de una combinación compleja de factores genéticos y ambientales. Además, observamos que este trastorno tiene un componente neurobiológico, ya que tiene una base genética significativa, llegando a tener una heredabilidad de entre el 37 y el 90%. Además, en cuanto a la conectividad cerebral, observamos que las personas con TEA suelen mostrar patrones de hiperconectividad o hipoconectividad, lo que afecta a la percepción, el procesamiento de la información y la regulación emocional. También observamos que algunas personas y niños con TEA tienen un crecimiento cerebral temprano. Dentro de las alteraciones del sistema inmunológico, observamos que hay una evidencia de una mayor activación del sistema inmune, lo cual puede afectar al neurodesarrollo. Por último, en cuanto al procesamiento sensorial, algunas personas con TEA pueden experimentar hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, como el sonido, las texturas o las luces.
En referencia a las características psicológicas, encontramos que las personas con TEA tienen dificultades en la comunicación social, ya que les suele costar la interacción social, la interpretación de señales no verbales y la empatía. También tienen dificultad en el lenguaje comprensivo y expresivo. Interpretan todo de forma directa y les cuesta comprender la ironía o el sarcasmo. Observamos también que tienen intereses muy restringidos y conductas muy repetitivas. Esto se debe a alteraciones en las funciones ejecutivas, como la planificación o la flexibilidad cognitiva, y en la forma de procesar la información. También observamos que las personas con TEA tienen una dificultad en su autoconcepto. Mientras los niños las adquieren desde la mitad del segundo año de vida, una persona con TEA tiene que esperar hasta la edad escolar. Además, cuando se describen a ellos mismos, emplean términos de aspecto físico y algunos de gusto personal, pero en general no consiguen identificar características psicológicas o de personalidad. Por último, encontramos que tienen dificultad en la comprensión emocional, ya que suelen presentar un atraso en la comprensión de emociones básicas, ya que los niños suelen hacerlo desde los 3 a los 4 años y ellos empiezan a reconocer emociones en rostros a los 6 años. En cuanto a la prevalencia del trastorno del espectro autista, observamos que ha experimentado un aumento significativo en las últimas 4 décadas. En 1975, datos de la organización Autism Speaks indicaban que el autismo afectaba aproximadamente a 1 de cada 5.000 nacimientos. En 2008, la prevalencia había subido a 1 de cada 150 niños. En 2014, según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, se estimaba que 1 de cada 68 niños podría presentar un trastorno del espectro autista. En 2013, el DSM-5 dice que alrededor del 1% de la población general podría tener TEA, lo cual coincide con la Organización Mundial de la Salud, la cual en 2023 indica que 1 de cada 100 personas puede tener TEA. En referencia a las características del TEA, podemos diferenciar entre biológicas y psicológicas. Dentro de las biológicas encontramos que el TEA no tiene una causa conocida, ya que las investigaciones sugieren que resulta de una combinación compleja de factores genéticos y ambientales. En cuanto al componente neurobiológico, el TEA tiene una base genética muy significativa, llegando a tener una heredabilidad de entre el 37 y el 90%. En referencia a la conectividad cerebral, algunas personas con TEA suelen mostrar patrones de hiperconectividad o hipoconectividad, lo que afecta a la percepción, el procesamiento de la información y la regulación emocional. También observamos que algunos estudios muestran que ciertos niños con TEA presentan un crecimiento acelerado del cerebro en los primeros años de vida. En cuanto a las alteraciones en el sistema inmunológico, existen evidencias de una mayor activación del sistema inmune, lo cual puede afectar al neurodesarrollo. Por último, en referencia al procesamiento sensorial, las personas con TEA pueden experimentar hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, como el sonido, las texturas o las luces, según la ayuda que precisa la persona, teniendo en cuenta la intensidad y frecuencia de las manifestaciones en 2 áreas principales: comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. A continuación se va a llevar a cabo la intervención educativa, donde os presentaremos al alumno llamado Juan. Juan es un niño de 8 años que fue diagnosticado con TEA. Tiene dificultades en el lenguaje y falta de contacto ocular. Tiene una gran pasión con los objetos que vuelan, cometas, aviones, cohetes. Juan necesita anticipación, ya que si no se frustra y se enfada muy fácilmente. En el aula tiene una gran dificultad con la espera, no respeta el orden, los turnos de palabra. Además, se aísla del resto de compañeros y no le gusta mucho compartir. En cuanto a las necesidades educativas, se enfatiza el desarrollo de habilidades comunicativas verbales y no verbales, el uso de sistemas alternativos de comunicación, el fomento de capacidades cognitivas y la promoción de bienestar afectivo-emocional. Se busca disminuir respuestas estereotipadas y rituales, facilitar relaciones con adultos e iguales y mejorar la autonomía y habilidades de autocuidado. Se utilizará una metodología cooperativa en la que el alumno pueda interactuar lo máximo posible con sus compañeros, considerando las características individuales de Juan y su diagnóstico de TEA. Se utilizará el diseño universal para el aprendizaje para adaptar las sesiones a sus necesidades. Se emplearán estrategias multisensoriales, herramientas visuales y actividades basadas en sus intereses para maximizar la participación y el aprendizaje. La intervención se llevará a cabo en el aula, a partir de dinámicas con el resto de compañeros. Por ello hemos creado un programa de 4 dinámicas donde en todas ellas se trabajan las habilidades sociales.
La primera dinámica consistirá en un juego de roles, donde se van a practicar habilidades sociales básicas como el contacto visual y el intercambio verbal. La segunda dinámica consistirá en conversaciones guiadas, donde se va a mejorar la participación en interacciones grupales, la expresión verbal y la comprensión de turnos en la conversación. En la tercera dinámica se llevará a cabo juegos de mesa. El objetivo de esta tercera dinámica es mejorar la paciencia, la espera de turnos y la participación activa en actividades lúdicas. Por último, la cuarta dinámica será la realización de excursiones, para promover la adaptación a diferentes entornos y fortalecer las habilidades sociales en contextos variados. El programa Teach es un método diseñado en la Universidad de Carolina del Norte a lo largo de los años 70, cuyo fin era brindar apoyo educativo y estructural a personas con TEA. Su objetivo era ayudarles a mejorar habilidades adaptativas de comunicación y sociales mediante una estructura ambiental que se adaptaba a sus necesidades individuales. A continuación, nombraremos diferentes técnicas educativas incluidas en este programa. Por un lado, la enseñanza estructurada. Los objetivos de esta enseñanza son ayudar a los niños a comprender situaciones y expectativas, fomentando un estado de relajación y facilitando el aprendizaje a través del canal visual y promoviendo su autonomía en el aprendizaje y en la conexión de conocimientos a diversas áreas de la vida, reduciendo problemas de conducta relacionados con la confusión y la ansiedad. Por otro lado, la estructuración física. Es esencial para el éxito escolar, organizando el mobiliario, materiales de manera que ofrezcan un contexto claro y significativo, lo que beneficia a los alumnos, especialmente a aquellos con el trastorno de espectro autista, fomentando su autonomía y reduciendo su ansiedad. Otras técnicas educativas incluidas en este programa son los horarios, que son aquellas herramientas visuales que ayudan a los alumnos a anticipar y organizar sus actividades diarias, promoviendo la rutina y pueden adaptarse a sus necesidades para fomentar su participación activa. Por otro lado, los sistemas de trabajo, que complementan los horarios al ofrecer instrucciones específicas sobre las tareas, ayudando a los alumnos a organizar sus actividades y fomentando la autorregulación y la atención. Por último, las estructuras e información visual. Son actividades que deben ser claras y visualmente accesibles para reducir la ansiedad y facilitar el aprendizaje, lo que incluye instrucciones claras y una presentación atractiva del material. En cuanto a las ventajas del método Teach, queremos nombrar que favorece la autonomía, ya que los niños pueden realizar tareas de forma independiente. Además, reduce su ansiedad, ya que se pueden anticipar a las actividades que van a realizar. Por otro aspecto, la adaptabilidad, ya que permite personalizar el aprendizaje de acuerdo con las necesidades individuales de cada niño. Y por último, gracias a estas actividades, se fortalecen las habilidades de comunicación y relación social. Algunos inconvenientes que encontramos en el método Teach son la dependencia de la estructura visual, ya que puede limitar la capacidad de adaptación a entornos sin estructura visual. Además, es un método que demanda recursos materiales y personal capacitado. Por otro lado, las habilidades adquiridas pueden no transferirse fácilmente a otros contextos menos estructurados. En conclusión, el enfoque integral de intervención, basado en los objetivos delineados y la metodología adaptativa, busca proporcionar a Juan las herramientas necesarias para superar los desafíos asociados con las habilidades sociales. La evaluación continua permitirá ajustes personalizados, asegurando un progreso significativo en sus habilidades comunicativas, cognitivas y emocionales, así como una mayor autonomía en su entorno educativo y social. Y con esto nos despedimos, esperamos que hayáis entendido todo muy bien y os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra atención.